Cambalache, un programa de actualidad regional y nacional que usted debe escuchar y analizar. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Cambalache es la realidad vista de otra dimensión. También que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble. Hola, muy buenas tardes a nuestros seguidores y amigos de Cambalache, hoy sábado 8 de octubre del 2022. Estamos a través de las pantallas Pingüino Multimedia con Claudio Morán a mi izquierda y hoy no estará, como el sábado anterior, Arturo Storaque, quien se encuentra en la isla de Navarino por razones de trabajo. Ambos son panelistas estables del programa y quien les habla Boris Stipicis, conductor y también panelista del mismo. Le damos las gracias a Pingüino Multimedia, la empresa periodística más grande de la región y de la Patagonia, que hace posible que lleguemos a sus hogares, a los lugares de trabajo y en forma especial a Puerto Natales, Porvenir y a las estancias magallánicas. Cambalache siempre es y será un espacio de opinión política, con comentarios muy personales de quien los emite. Analizamos desde otro punto de vista lo que pasa en Magallanes y fuera de nuestra región. Nos encontramos en Facebook, en la página del Pingüino y en YouTube como Cambalache el Pingüino. Muy buenas tardes, don Hola, Claudio Boris. Morán. ¿Qué te parece si hoy día seguimos con el tema de lo que el sábado pasado opinamos sobre esto del hidrógeno verde, de las empresas que se quieren instalar, de esta cosa del concepto del medio ambiente que para mí puede frenar el desarrollo de la región? O sea, tenemos a través de los medios de comunicación, especialmente el Pingüino, donde la empresa HIF Chile y Enel Green Power Chile anunciaron que decidieron retirar del sistema de evaluación de impacto ambiental el estudio del proyecto eólico Faro del Sur. Claro, estas compañías este es un proyecto de 500 millones de dólares más o menos. Una bicoca, ¿no? Sí, claro. Esta compañía consideraron que las observaciones de algunos de los organismos públicos en el proceso de evaluación de este parque eólico sobrepasaban los estándares habituales, dado que se entregaron todos los antecedentes exigidos a la normativa. Claro, ellos retiraron, quizás van a volver a la carga, como decimos, con un nuevo sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero acá hay una cosa que es importante. ¿Te acuerdas que habíamos hablado que esta empresa iba a colocar 65 de estos molinos de viento para generar 325 megawatts de energía? Y esto era para energía limpia, para poder producir, ¿no es cierto?, Hidrógeno verde. hidrógeno verde. Así es la cosa. Ahora, yo quiero tocarlo desde el punto de vista político. El tema de esto del hidrógeno verde, y yo creo que los que nos están viendo, o los que nos van a ver y nos escuchan todos los sábados, se van a dar cuenta que muchas veces nosotros lo que reclamamos, y yo esto por años, yo fui parte de la Corema, cuando existía la Corema, cuando las cosas se veían en la CONAMA y hubo ahí unas modificaciones a la ley del medio ambiente, y me tocó 3 años estar participando, por lo tanto, algo de ecología tenía que estudiar y ver, esto hace ya más de 20 años. Pero a veces este tema, y lo decíamos en una oportunidad, y lo voy a decir así en forma para que se me entienda, el tema de la ecología para muchos es volver a la época de las cavernas. Y ese es un tema a quien yo creo que la mayoría de los que vivimos hoy día, el presente, no estamos de acuerdo. Yo creo que a veces el bien particular sobrepasa al bien común. Y veamos qué pasó con Mina Invierno, por el caso de la astronadura. Y si hacemos una evaluación... Nunca olvidemos Mina Invierno. O sea, nunca olvidemos. Nunca olvidemos lo que le costaba a la región esto. Eso es lo que le ha costado desde el punto de vista de su desarrollo, mano de obra, sueldo, desarrollo económico, o sea, con todas las variables que esa industria, una tremenda industria, porque
me tocó y tuve la suerte de conocer Mina Invierno, porque en mi calidad, yo estudié minería, por eso que puedo hablar sobre ese tema. De alguna manera, hoy día nos golpeamos, como dice, el pecho, ¿no es cierto?, qué mal actuamos. Y yo te voy a decir una cosa, que cuando los Ceremis, ¿se acuerdan ustedes?, votaron no a las tronaduras, esas personas que estaban sentadas alrededor de una mesa y que decidieron, y había un Ceremi, hoy día un dentista, yo lo digo, Oscar Vargas, que votó en contra, él era Ceremi de la Salud, como otros, y el Ceremi de ese momento, que su voto tuvo una gran responsabilidad hoy día en el futuro para que esa mina no siga funcionando. Pero el señor sigue tapando muelas, sigue sacando muelas, sigue trabajando en un Cefano, no sé dónde trabaja. Y lo pongo como ejemplo, como él eran otros 10 Ceremi, y para qué voy a nombrar uno por uno, pero él era el de salud, él era el que tenía la gran responsabilidad porque su voto y la manera como lo expuso y lo presentó a la reunión fue... después estaba el tema de la paleontología, me acuerdo, y otras cosas más. Entonces, en el fondo, ¿qué responsabilidad le cabe, Claudio, a aquellas personas que por levantar el dedo en una reunión y oponerse a algo que al final del día, al final del tiempo, mira el daño que uno le pueden hacer a una región del punto de vista de su desarrollo económico, por no decir y no aprobar que se podrían, en ese caso Mina Invierno, hacer tronaduras para evitar el deterioro de la maquinaria, para poder sacar el desecho para llegar a la veta del carbón. Entonces, vuelvo al hidrógeno verde. Hoy día tenemos funcionarios en el gobierno, en el nuevo gobierno de Gabriel Boric, tenemos una Ceremi del medio ambiente, Daniela Droguet, que tiene una tremenda responsabilidad sobre sus hombros. Y aquí quiero detenerme. Frente a los problemas que le han puesto a la empresa en este estudio ambiental, mira, el propio el padre del presidente de la República, amigo mío, Luis Javier Boric, hizo un comentario en Twitter de que como que sobre el tema del combustible que se iba a usar en los vehículos en que iban a transitar en el sector donde iban a estar emplazados estos molinos, cosa que, y lo conversamos con él en su momento en un grupo de amigos de café, donde de repente nos ponemos más papistas que el Papa. Es una definición cuando uno quiere decir que, pucha, que queremos ser y queremos destacar. O sea, el concepto, y aquí quiero detenerme un poco, Claudio, ese concepto de autoridad. Para sentirse autoridad me voy a oponer, voy a ponerme malo, voy a hacer lo contrario que la gente quiere, porque yo me tengo que empoderar, esa palabra que hoy día está tan de moda, de decir, al oponerme yo me siento como autoridad, tengo poder para decir que no. Pero, y ahí ya entra todo el tema que hay que ir a la justicia, que hay que ir a instancias superiores, que hay gente que está de acuerdo, que no está de acuerdo. Y también en este aspecto, yo creo que acá hay que usar la lógica y el sentido común, que es el menos común de todos los sentidos. Porque de alguna manera, Claudio, frente a situaciones como la que estamos comentando, nos encontramos que hay gente que dice, por ejemplo, dentro de ese estudio ambiental, que la butarda o que el caiquén de Colorado, que dicen unos no, el caiquén anida allá por Fuerteventura, de San Juan, y que vuela hasta acá. Y, oye,
la importancia de un ave, ¿no es cierto?, que mira, que se mueve, ¿no es cierto?, en toda la región. Cómo la importancia de esa ave, de ese pájaro, ¿no es cierto?, va a ser más importante en su momento que el desarrollo del hombre, el desarrollo de todos nosotros, el desarrollo de la región. Acá hay 500 millones de dólares que se van a mover en la región más o menos, y que eso va a significar trabajo, va a significar mucho adelanto para la región. O sea, vamos a ser mejor, vamos a tener mejor calidad de vida. Esto no quiere decir que esta empresa no va a solucionar todos los problemas en Magallanes, pero va a ayudar, va a poner un granito de arena para que el desarrollo sustentable sea mejor y que los magallánicos podamos vivir mejor. Claudio, te doy, y vamos a seguir comentando. Creo que hice un resumen, no sé. Sí, bueno, el inversionista siempre va a buscar alternativas. La instalación de la producción del hidrógeno verde en esta zona se debe a que tenemos el recurso natural viento, a veces en demasía, lo que permite una tremenda generación con los aerogeneradores de la energía eléctrica necesaria para la electrólisis que requiere la sintetización del hidrógeno verde, que es uno de los combustibles, si no el más importante, alternativos al petróleo ya para el siglo XXI. Entonces, esto nos pone en el eje del desarrollo energético mundial. Pero hay países alternativos, como por ejemplo la parte sur de Nueva Zelanda, que tiene características más o menos parecidas. Lo que pasa es que queda muchísimo más lejos, pero claro, si acá, este es un primer proyecto de 500 millones, la verdad yo no puedo dar detalles porque tengo una injerencia profesional, pero les puedo decir que los proyectos, porque son varias compañías, todas extranjeras, o asociadas a empresas chilenas, son de varios miles de millones de dólares. Y cuando el inversionista se da cuenta que hay una alternativa y que en un país como en Chile te ponen problemas estúpidos, ¡chao! Porque el costo alternativo de estar parado por lo menos 6 meses, que eso es lo que va a costar, porque van a tener que presentar nuevamente el proyecto, por eso lo retiraron, para que no les corriera plazo para una reconsideración, por eso lo hicieron. Pero yo quiero ir a esto. Cuando un país como Chile se enfrenta a una recesión económica que no es futura, es real, es actual, y que todos los especialistas dicen, ya no importan las causas, que va a ser peor que la del año 82. Y regiones como Magallanes pueden verse inmediatamente favorecidas. ¿En qué sentido? En el sentido que el hidrógeno verde, claro, se va a producir acá, se va a exportar todo, prácticamente todo, que el consumo de Chile ajustado a los motores de explosión es ínfima, pero el resto del mundo, eso se va a ir para otras partes, a lo mejor no entra más que una ínfima parte, ahí va a inventarte nueva la cuestión de los royalties, etcétera, al patrimonio nacional, pero el beneficio para Magallanes es casi inmediato. ¿Por qué? Porque yo les dije en el programa anterior, ustedes olvídense, el personal, hasta el que hace el aseo, van a tener que tener un grado técnico y experiencia y todo lo demás. No es para que masivamente entren los magallánicos sin preparación a trabajar en estas plantas, pero va a venir gente de fuera. Hay déficit de vivienda. ¿Quién no conoce a un carpintero, a un gasfitter, a un pintor o un electricista que en este momento y desde hace ya meses está sin pega, porque la cuestión se ha ido poniendo cada vez peor? Significa una demanda tremenda de construcción. Y con el trabajo que eso genera, porque ustedes saben que la principal industria de cualquier economía que mueve el resto de la economía es la construcción. Va a ser tremenda. El movimiento de tierra, que no les quiero decir cuánto es impresionante. ¿Por qué creen ustedes que se instaló una planta de cemento y viene otra acá? No es para vender saquitos de cemento en la ferretería o en Sodimac, no. Es para estas cosas. La cantidad de trabajo directo o indirecto para la región es gigantesco y eso nos permitiría sortear de muy buena forma esto que al resto del país le va y ya le está pesando mucho. Es ahí donde yo pongo hincapié en que esta región requiere con urgencia
un estatuto poblacional, porque si no vamos a tener una migración interna, inorgánica hacia esta región y nos vamos a llenar de toda clase de sujetos, de toda clase de orígenes, a veces no con muy buenas intenciones, y nos vamos a recargar, porque si en el resto del país no hay trabajo ni posibilidades de trabajo, pero se ve que en Magallanes, pese al clima horroroso que encuentran en el norte que tenemos, se van a venir igual. Entonces, bueno, hay que anticiparse a eso. Pero las autoridades no se están anticipando. Luis Javier Boris lo mencionó, porque claro, era un ingeniero con una formación eminentemente práctica. En una situación de esta naturaleza, ¿qué es lo que el gobierno debería hacer? Cualquier gobierno. Pásenme rapidito esos proyectos. ¿Me entendieron? Así de simple. Porque tengo interés, hay un interés de Estado en esto. El problema es, y en esto no quiero echar la culpa a la izquierda, porque también hay gente de derecha, existe una imbecilidad colectiva en el mundo contemporáneo, que es este ecologismo profundo, fanático, como bien dice Boris, porque una cosa es preocuparse de la conservación equilibrada del medio ambiente, en el sentido que no se produzcan daños reales, irreparables para toda la eternidad, pero obviamente por el pajarito tal o cual, no podemos condenar a nuestros hijos al hambre. Esa es la diferencia. Entonces, hay un interés de Estado, país, del actual gobierno, del gobierno pasado y de los gobiernos muy futuros. Yo me recuerdo, por ejemplo, hablando esto del empoderamiento, el otro extremo de esto. ¿Te acuerdas cuando en el gobierno del innombrable 1 estaba todo listo para la aprobación de la central de Castilla? Castilla, sí. Era termoeléctrica. Y la intervención personal del innombrable la dejó sin efecto. Llamó a los ejecutivos y por favor no insistan en este proyecto, sí cumple todas las condiciones, pero tengo mucha presión. ¿Ya? Y dijo que no. Bueno, ahora es al revés. Hay un interés público en esto que es evidente, pero desgraciadamente, yo esto lo he escuchado, he conversado acá en esta misma región, hay dementes ecologistas, o le ponen ecología a su demencia, que te llegan a decir, deberían pararse hasta todos los vuelos comerciales en el mundo, todos los aviones. Porque contaminan. Porque contaminan, todo, absolutamente. O sea, es volver a la época de las cavernas, es pensar que aquí en Magallanes, no sé, vamos a tener que irnos en canoa remando hasta Puerto Montt, más o menos, para llegar al resto de Chile, una cosa así. Porque hasta los buques modernos contaminan, pues entonces todo contamina. Para la huella de carbono, etcétera, etcétera. Entonces, desgraciadamente yo noto y temo, y esto se puede dar, como digo, se dio en el gobierno del innombrable 1, que se suponía de derecha, pero también se produce ahora, yo creo que hay presiones ideológicas, fanáticas, de sectores que dicen, no, presidente, no, hay que cumplir aquí todo. Y esta cuestión, hasta donde entiendo, se denegó, como bien mencionaste tú, es que van a usar la compañía vehículos que son contaminantes. ¿Usted ha visto smog aquí en Punta Arenas? ¿Te cree que con este viento es probable que haya contaminación del aire? Imposible. Preocuparse de que no haya contaminación en las aguas que se usa por la población. Y nada más. O sea, no es un problema, igual, esto no es Santiago. No tenemos ese problema. Entonces, un poquito de realismo y de pragmatismo. Desgraciadamente, y honesto, y tampoco quiero atacar con eso al actual gobierno, porque esto lo vengo diciendo desde los anteriores. En el sector público, por esto de los nombramientos políticos, tenemos elementos sin ninguna calificación. Y no me refiero a calificación técnica, el titulito famoso. Mucha gente tiene título y no sabe hacer nada igual. Me refiero a que no hay criterio, porque se hagan favores políticos. Tiene que existir un interés público y un interés nacional. Estamos a la espera entonces de que desde Santiago, por último, le digan a la Seremi respectiva, apruebe y dé el paso, porque 6 meses que se demoren son 6 meses en que, lo que mencionamos, se frenan todas esas obras de construcción, con todo lo que eso significa. Oye, por favor, estamos hablando de un trabajo para miles de personas que tendrían ingresos y buenos ingresos para comprar en librería, en supermercados, en todas partes, hombre. Y eso mueve la economía, ¿no es cierto? Así es, Claudio. Pero mira, yo siguiendo con el tema y haciendo un poco de historia, porque muchas veces la historia nos enseña. ¿Ya? Uno no debe lo que escribió con la mano borrarlo con el codo. Estamos amarrados a la historia. Estamos amarrados a la historia y la historia es importante. La historia es un elemento que nos enseña
a mirar el futuro, el presente y a vivir. Porque además se repite. Y no cometer los errores del pasado cuando son errores y cuando son aciertos. Repetirlo. Repetirlo. Pero por supuesto. ¿No es cierto? Eso estamos muy de acuerdo, yo creo que todo el mundo está de acuerdo. Pero a mí me tocó participar en la época de la Trillium. ¿Se acuerdan ustedes de la Trillium cuando era la explotación de la denga en el sur de Tierra del Fuego? Como también me tocó participar en el tema de la Magallánica de bosque, con la tala de los bosques, aquí en Penitente. Entonces, yo lo que quisiera, después de 30 años, que la Seremi del Medio Ambiente, la señora Droguet, visite, por ejemplo, los bosques de ahí del sector de Penitente, donde en la época de la Trillium se cortaron para hacer las famosas, ¿se acuerdan las astillas? Que estaba el muelle ese que vino un temporal del noroeste y lo llevó en la punta de Arenas ahí. Entonces, bueno, la empresa tuvo problemas económicos, eso es otro cuento, pero nos vamos al concepto de la sustentación, de la renovación del bosque de la época, que a mí por eso lo traigo a colación, porque como me tocó participar. Entonces, después de 30 años, más o menos, me gustaría que hoy día se haga una evaluación frente a lo que se dijo en su momento sobre la explotación forestal, donde los ecologistas tuvieron una alta participación. Se dijeron muchas cosas, que el bosque no iba a volver a crecer, que no iban a existir los renovables. Lo que yo tengo entendido, conversando con personas que han ido a visitar... Hay renovables, pero tremendo, ya son árboles de 3 metros. Entonces, el tema es que ahora hay que hacerle los manejos. Y para hacer los manejos de esos renovables se necesita plata. Hay que invertir plata para poder ralear el bosque para que el árbol crezca se expanda como tronco. Entonces, cosas como esas. Entonces, el tema es que hay que ir a la literatura de lo que se dijo hace 30 o más años frente al mundo ecológico que intervino, y para ver si cuando intervinieron y ellos hicieron como futuristas lo que iba a pasar, a ver si sucedió o no sucedió, para ver si estuvieron equivocados y quiénes le achuntaron, por decirle la palabra así, quiénes no le achuntaron al futuro de lo que se iba a venir con esos bosques. Es un tema porque ya, como lo dije anteriormente, lo estamos viviendo al cierre de la mina invierno. La mina invierno dentro de 3 años más se cierra. O sea, ellos ahora están en el tema de la mitigación, tienen que dejar las cosas como de la mejor manera posible, ¿no es cierto? Y hay una tremenda infraestructura que se perdió ahí, pero se perdió. ¿Ya? Entonces, el tema es, ¿qué es ser ecologista? A mí me gustaría aquellos que están y que viven en función del medio ambiente, pero viven económicamente, o sea, son pagados. Un buen negocio. Un buen negocio, los Greenpeace, las ONG, toda la plata, claro. Entonces, ¿qué significa ser ecologista? Porque cuando hablamos de ecología y miramos la ciudad de Punta Arenas con todos sus basurales que tienen en el sector alandino o por otros sectores altos de la ciudad, los basurales, la gente que bota la lavadora vieja, bota el refrigerador viejo, los colchones, etcétera, y todo, eso también es parte de un medio ambiente. Pero ese medio ambiente nos afecta a todos, a usted, a mí, a él, a todos nosotros. Pero ahí los ecologistas nunca dicen nada. ¿Sabes lo que pasa, Boris? Es que el tema del medio ambiente y del respeto por el medio ambiente parte de la palabra básica, respeto. Tú respetas al medio ambiente, pero primero debes respetar a tus semejantes, a la gente. Claro. Claro. Entonces, tú no le puedes pedir, o es absurdo pretender que, por ejemplo, una población como la de Punta Arenas vaya a respetar el medio ambiente, todo lo que eso significa. Si, por ejemplo, tú ves tristemente, lo conozco muy de adentro el caso porque un cliente mío los hizo en su momento, esos paraderos de micro, sí, cubiertos con acrílico para proteger del viento, etcétera, los hicieron pedazos. La municipalidad tuvo que terminar sacando los acrílicos,
realmente dan vergüenza, no respetan el mobiliario urbano, lo que hemos mencionado muchas veces en este programa. No existe en esta región, y en general en el país, el concepto de propiedad pública. La gente cree que lo que es de todos es de nadie. Es el tema. Es de nadie y les da derecho a destruirlo, porque esa es la verdad. Entonces también pasa por el tema de ¿qué? De la cultura. La gente dice de la educación, no. Primero es de la cultura, tiene que haber una cultura del respeto, una cultura conservacionista, pero eso va también muy de la mano, Boris, con una cultura de la belleza y de la estética. Y también la estética está aunada a la ética. La filosofía ha desarrollado muy bien estos temas. En esta región hay una adoración, y en el país en general, ¿sí? La regla general, por lo feo, por el feísmo. Cuando haya adoración por la estética, cuando haya aprecio de las cosas bien hechas, ahí podemos avanzar y ahí volvemos nuevamente al tema cultural. ¿Y qué se está haciendo en este sentido? Cuando en esta región, por ejemplo, escuchamos, yo te lo digo porque viví en un barrio que era insoportable, a pesar de que era muchas cuadras de ahí, pero estas batucadas, por ejemplo, practicando. Es insoportable en barrios residenciales. Claro. Te estoy hablando de un fin de semana, 10 de la noche, practicar. Es impensable. Hay un montón de países, estos países del primer mundo, que nos acordamos cuando nos conviene y cuando no nos conviene no. Que tratamos de imitar o alcanzar. Oye, a las 10 de la noche no puede haber un ruido en las calles, en las casas, nada, porque la gente tiene derecho al descanso. Pero ahí vuelvo a lo mismo, no hay respeto. Pero también está el factor ideológico, Boris, porque yo sé que tú, pese a tu posición izquierdista, no compartes esto que ya es de fanático. Existe dentro de este zoológico ecologista, porque son demasiadas especies, demasiados sectores, un sector fanático que pretende que todos los males de la humanidad se deben al sistema económico que llaman capitalista. ¿Y el capitalismo cuándo nace en el mundo? A partir de la revolución industrial de mediados del siglo XVIII. Entonces, asunto muy simple, volver atrás, volver a la etapa preindustrial, sin siquiera saber lo que eso implica en todo orden de cosas, en lo social, político, económico, tecnológico, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no quisiera vivir como se vivía en la primera mitad del siglo XVIII en el mundo, por ningún motivo, por ningún motivo. ¿Eh? Pero eso es lo que están promoviendo. Entonces, identifican la lucha contra el sistema capitalista, algunos lo llaman neoliberal, el sistema capitalista en general de la producción de bienes y servicios. Mira, si el avance ha sido tan grande, por ejemplo, hay estudios histórico-económicos que te dicen, por ejemplo, que en la corte de Luis XIV, el Rey Sol, poderosísimo Rey Sol, constructor del Palacio de Versalles, ustedes pueden ver la parte romántica, cinematográfica, a través de la historia de los Tres Mosqueteros. La historia de los Tres Mosqueteros dice en relación con la entronización del rey Luis XIV. Bueno, pero los estudios te dicen que el 98% de la población de Francia en ese tiempo era pobre, estaría dentro de los estándares de pobreza nuestros. O sea, el 2% eran ricos, los nobles, los sanos. Pero ¿qué rico en qué sentido? No tenían grandes compañías, ni flotas de aviones, no existían, ¿no? Por ejemplo, el rey. El rey tenía el Palacio de Versalles, pero no tenía nada más. Y los que hemos visitado el Palacio de Versalles, siempre hacemos la pregunta al guía turístico, oiga, una pregunta, he mirado todo muy bonito, qué sé yo, pero no veo baños en esta... ¿Dónde la gente iba al baño? Muy simple, en las escaleras. ¿Qué? En las escaleras. Para eso estaban los criados que después baldeaban, limpiaban. ¡Qué horror! Tú quieres volver a esa época por ningún motivo. Pero por ningún motivo. Yo quiero un mundo con baños, baños limpios. Bueno, esa relación con la civilización. Entonces, cuidado, que el fanatismo ecologista no nos lleve casi a la época de las cavernas nuevamente. No, ese es un tema que siempre lo hemos dicho, pero bueno, en nuestros comentarios, nuestros
en nuestros comentarios que hacemos aquí en Cambalache, como estamos acostumbrados a hablar sin pelo en la lengua, o sea, sin hipocresía, o sea, nosotros decimos las cosas como las vemos. Estarán algunos de acuerdo, otros no estarán de acuerdo. Yo muchas veces casi no estoy de acuerdo en el tema político con Claudio, él no está de acuerdo conmigo porque tenemos tenemos ambos unas ideologías políticas completamente distintas. Él es una persona de derecha, más a la derecha, y yo estoy en la izquierda. Entonces, pero por conceptos de cómo construir una sociedad más inclusiva, una sociedad más solidaria. Entonces, ¿cómo vemos la construcción de nuestra sociedad? Pero ese es un tema que tenemos para rato para poder discutirlo y conversar sobre eso. Pero a lo que ir cerrando un poco este tema de la ecología, yo creo que después de lo que dijo el papá del presidente, Luis Javier Boric, a través de un Twitter y que fue noticia nacional. Yo justamente le escribí un WhatsApp, le dije, oye, Lucho, esta cosa va a ser noticia nacional, y fue noticia nacional, salió el diario La Segunda, yo te digo. Porque fue un coscacho, ¿eh? Fue la opinión del papá del presidente, o sea, no es cualquier opinión, no. O sea, hay cierta relación. A mí yo creo que el presidente no lo conversó con su hijo, pero también es un ciudadano igual que tú, yo y todos los que nos ven, que tiene opinión técnica y política y puede expresar esa opinión. Y yo creo que frente a una situación como esa, por el hecho político, me da la impresión, y no sé, que la Seremi del Medio Ambiente, la señora Droguet, debiera poner su renuncia sobre la mesa. Porque ella debió anticiparse a este tema. Es decir, oiga, ustedes no van a pasar esto, así que por favor. Pero hay un interés nacional en esto. En esto hay un interés nacional. O sea, un interés local, un interés nacional. Interés de Estado, como se dice. Claro. Entonces, de alguna manera, creo, porque pueden haber 10 responsables, 20 responsables, pero hay una persona que es la responsable número 1 en la región, que es la Seremi del Medio Ambiente. Y como responsable número 1, yo no la conozco, jamás he hablado con ella, no sé sabía ni cómo se llamaba. Pero alguien tiene que responder. Es que en Chile nadie responde. Es que por eso ese es el problema, nadie responde. Yo creo que ahora, yo esperaría que el día lunes, ¿no es cierto?, coloque su renuncia. El martes mejor, porque el lunes es feriado, sí, es verdad que semana larga. Por favor, claro. El martes ponga me condoré su sobre. ¿Por qué? No es que la empresa haya hecho una presión retirando el tema. Pero son 500 millones de dólares y un retraso de 6 meses. Claro. En toda una cadena de inversiones. Bueno. Claro, es que cuando presentaron el addendum, que se llaman, debieron ver, mira, esta cosa sí se le puede pedir a la empresa, no, esta cosa media tirada las mechas no le vamos a pedir, pero aquí le pidieron todo, lo tirado de las mechas y lo no tirado de las mechas, como se dice vulgarmente. ¿Con criterio de Santiago? Con criterio de funcionario público que no piensa, sino actúa sin pensar. Entonces, porque no piensa las consecuencias, a eso me refiero. No se tiene que anticipar. Hay que anticiparse, bien dices tú, a las consecuencias de lo que puede venir. Entonces, raya para la suma, vamos a ver si sucede o no sucede, por razones propias de Estado, llamémoslo así. Y de buen servicio. Y pongo mi renuncia y que nombren otro Seremi o otra Seremi del medio ambiente. ¿Y que esté comprometida con el tema? No, y que esté comprometida con la región, con el tema del desarrollo. Oye, si esto pone a Chile en el mapa mundial de la producción energética. No, así es. Yo te digo, estábamos ya a través de los medios internacionales, la región de Magallanes con este tema del hidrógeno verde ya se conversaba en los diarios económicos, ya Magallanes ya estaba pero mira, figurando. me gustaría ver más acción, por ejemplo, del gobernador regional, y te voy a decir por qué. El gobernador regional formó su CORMA, Corporación de Magallanes. Bueno, en el directorio de la CORMA está, entre otros, el gerente general de IF, por la importancia que tiene. ¿Verdad? Claro. Claro, está el gerente, no voy a dar el nombre, yo lo conozco por respeto a él, digamos, pero está ahí por la importancia que tiene. Entonces, señor gobernador regional, debería también estar golpeando la mesa en este asunto.
Sí, pues. Oye, y no hay que olvidarse que Corfo le estaba aportando a esta empresa Así es. 17 millones de dólares justamente para todo para dar el inicio, los estudios de todo el medio ambiente y todo. Hay platas del Estado a través de Corfo que están comprometidas con esta empresa. Entonces, oye, pero es que, a ver, la madeja es bastante más grande de lo que uno cree, del punto de vista de lo que significa este proyecto, pero parece que hay funcionarios que viven en un metro cuadrado. Mira, o se manejan ahí recuerda, y no ven para afuera de lo que está pasando. Me recuerda una publicidad que era muy buena de un banco, que ya no existe ese banco, de principios de los años 80, unos avisos que hacía el genial, murió hace no mucho tiempo atrás, Nissim Charim. Ya. Que pues personaje de Perico, cómprate un auto Perico, ¿te acuerdas? Sí. Pero este era un tipo que estaba tramitando un crédito en un banco y la funcionaria echaba para atrás le decía, no, es que aquí le faltó el reason why. ¿El qué? El reason why. ¿Qué es eso? La razón de por qué solicita el crédito. El gallo se comía los papeles esperados. Pero al final estamos en eso. El reason why. Pues, claro, ¿para qué? Claro, entonces, es como que en el alma nacional está esto del burocratismo. Soy importante yo, yo tengo aquí la firma, yo la... No, ¿sabéis qué? No me gustó la marca automóvil que estáis usando, así que te digo, bueno. Ya, bueno, puede ser. Veremos qué es lo que pasa el próximo sábado, seguiremos con este tema, porque ojalá que no se transforme en una telenovela el tema del hidrógeno verde en Magallanes, porque hay que esto tiene que irse por un tubo. Tiene que irse por un tubo y las cosas tienen que fluir de acuerdo a lo que la región demanda, porque es una necesidad, y esa necesidad hay que cumplirla. Bueno, vamos a otro tema, oye, vamos al tema político, pero desde el punto de vista de lo que está pasando con este nuevo proceso constituyente, donde el sector, porque hablar de clase, hablar de clase política, como que el concepto de clase no como que no suena, pero el sector político que hoy día tenemos en Chile, Cámara de Diputados, Senado, al presidente de partidos mismos, que hoy día, después del rechazo, se han tomado el control del proceso de lo que va a venir después de ese rechazo. La ciudadanía chilena, todos nosotros los chilenos, la gran mayoría, pues que algún 2 o 3 no quieren una nueva constitución. Es una demanda que la pide la ciudadanía, el pueblo de Chile. Pero alguien tiene que hacerlo esto. Ya, lo que se hizo llegó hasta el día 4 de septiembre, se votó y se dijo no al tema de lo que se había presentado a la ciudadanía, lo escrito ahí, ¿cuánto eran? 300 y tantos artículos, y la gente dijo, no me gustó lo que hicieron estos caballeros, estas señoras y estos señores, por lo tanto, al tacho de basura. Pero ha sido el tacho de basura por ahí nomás. Entonces, ahora hay que hacer un nuevo proceso. Pero ese proceso te tienen que poner de acuerdo políticos. Y esos políticos pertenecen, la gran mayoría, a partidos políticos, a tiendas políticas. Y dentro de una de esas tiendas políticas está la Democracia Cristiana, que es el partido bisagra de acá. Ellos no lo fueron en el anterior proceso, porque tuvieron un solo representante, fue Fachaín, ahí el que estuvo metido, uno solo tuvieron. Pero ahora ya se empoderaron por el tema de esto del nacimiento de los amarillos, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, hoy día la Democracia Cristiana tiene dentro de sus filas a 2 generalas, la señora Rincón y la señora Proboste, ambas con mucho liderazgo dentro de la Democracia Cristiana. La señora Rincón está muy de la mano de Matías Walker y la señora Proboste está muy de la mano del senador Huenchumilla. Entonces, de alguna manera, ¿qué es lo que tenemos hoy día? Una democracia cristiana que está totalmente dividida frente a este proceso de la nueva Constitución, donde estamos esperando qué es lo que pueda pasar.
O sea, donde hay un sector que quiere irse por fuera, otro sector quiere trabajar en conjunto con la concertación, con el gobierno, con parte de la derecha. Hay gente de la derecha, de Renovación Nacional y la UDI, que están muy de acuerdo en apoyar este nuevo proceso en acuerdos importantes en que se pueden llevar a cabo. Otro sector se han restado. Y uno de los sectores que se han restado están los republicanos, que bien tú conoces, Claudio, y dentro de ellos hay una persona que nos atañe a nosotros, que es el senador Kuzanovich, que se salió de la línea de Renovación Nacional. Él era parte de la bancada de Renovación Nacional y se fue para el otro lado. Entonces, conversaré con él en la primera oportunidad que tenga, porque siempre conversamos, de por qué tomó esa decisión. Ahora, cuando uno elige un parlamentario y le da el voto a ese parlamentario para que lo represente a uno en el Congreso, en las decisiones, cuando se construyen las leyes, ese parlamentario se debe a su electorado. A mí me gustaría saber que, ya el caso de, puede ser los Bianchi, puede ser el Alejandro Cusano, y que cuando ellos van a tomar una decisión sobre el nuevo proceso de la Constitución, que conversen con su electorado de alguna manera. Claro, no pueden conversar uno a uno, ¿no es cierto?, pero de buscar la manera de que ese electorado que ellos representan, en qué posición está. Porque uno le dio un mandato para que lo represente, ¿no es cierto?, algunos en la Cámara de Diputados, otros en el Senado, y después se arrancan con los tarros. Y estos parlamentarios hacen lo que quieren, porque hoy día, para mí, el Parlamento chileno, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, como dirían vulgarmente, es una bolsa de gato. Claudio. Mi amigo Boris trata siempre de pasar sus avisos ideológicos, que comenzó en su intervención, porque yo discrepo absolutamente, porque no es cierto que la inmensa mayoría de este país quiere una nueva constitución. En Chile se terminó un proceso constituyente que estaba establecido por normas transitorias, artículo 142 famoso, de la actual constitución política, de la constitución política que hay, digamos. De una constitución política que además es continuadora, heredera legítima de la constitución anterior y de la anterior a su vez, etcétera, porque en esto no hay ni puede haber la pretensión bárbara aquella de página en blanco. Se cerró el proceso constituyente con el rechazo del 4 de septiembre y no existe proceso constituyente. Pretender que la inmensa mayoría quiere seguir con un proceso constituyente porque en el octubre del 2020 ganó la opción apruebo para abrir un proceso constituyente, que no estaba abierto antes, para abrirlo. Fue mucho más la votación del 4 de septiembre que dijo no. Y sorprendentemente, porque a todos nos sorprendió el porcentaje del número de electores y del porcentaje de votación por el rechazo. Esto se cerró. Esto es un anhelo de la clase política, yo diría de la casta política, evidenciando la crisis profunda que existe en nuestro país, del divorcio absoluto que hay entre esta casta política y el pueblo. Hacen ganas, la vanguardia chilena, Estado de Derecho, pamplinas, saben que es una gigantesca mentira. Ahora, Boris dice, no sé cómo los representantes podrían consultarle a sus electores. Mira, este partido nuevo, que es el Partido de la Gente, se lo ha llevado, y parte de su éxito tiene la militancia, el número más grande de militantes en este momento del país, haciendo una serie de consultas a través de las redes sociales, que ha resultado un fenómeno político bastante interesante. No son evidentemente una muestra de un partido ideológico, pero desde el punto de vista pragmático es bastante interesante lo que han hecho y lo que están haciendo. Ahora, lo que yo sí tengo claro, nosotros nos hemos referido en este programa, Boris, en otra época, al tema de la democracia cristiana. La democracia cristiana es un drama histórico. Lo que se vive hoy día no es nada comparado con los tiempos. Ustedes comprenderán, y lo vamos a recordar ahora, cuando nació la democracia cristiana,
era un movimiento que se llamaba la Falange Nacional. Se escindió del Partido Conservador por un grupo de iluminados, Frei Montalva, Bernardo Leyton y otros seguidores del movimiento social cristiano, pero que además eran muy admiradores, y por eso el nombre Falange, de la Falange Española José Antoniana, de José Antonio Primo de Rivera, que fue el movimiento político que estuvo detrás. No participaron porque no eran soldados de la Guerra Civil Española, pero que llevó al general Franco al poder. Entonces, y de ahí viene el nombre. Tanto es así, que en el año 64, cuando Frei Montalva ya era Partido Demócrata Cristiano, fue por segunda vez candidato a la presidencia de la República, antes lo había sido el año 58. El himno de campaña, la marcha de la Patria Joven, cantaba "Brilla el sol", evidentemente inspirado en el himno josé antoniano. Ojo, que se dice, la Falange Española pertenecía al movimiento fascista europeo. Ojo. Sí, así era, ¿no? Sí. Cara al sol. Qué curioso, aquí se llama "Brilla el sol". El símbolo de la democracia cristiana, la flecha. El símbolo de Falange Española, un haz de flecha. ¡Qué curioso! Claro. Entonces llegaron al poder con Frei Montalva en el 64, quien ya empezó a quejarse una serie de... quejarse, digo en el buen sentido de la palabra, porque él era católico, apostólico y romano, de que buena parte de su partido ya no era católico, porque era un partido confesional, tenía mucha injerencia a la izquierda, y se les metió primero el pensamiento ideológico de Jacques Maritain, francés, de la misma orientación, pero de izquierda. La democracia cristiana sufrió 2 amputaciones durante el gobierno de Frei Montalva. El MAPU primero, la izquierda cristiana segundo. Después. No, la izquierda cristiana fue en el gobierno de Allende. Sí. El MAPU, que llegó a ser un grupo incluso con una facción de frentón en pos de la lucha armada, no de frentón. De ahí salieron varios tipos, por hay que reconocer, muy inteligentes. Brillante. Guillermo Garretón, Insulza también. Entre otros que me acuerdo en este momento. Viera Gallo, etcétera. No, si no eran tontos, eran gente muy preparada. Porque eran gente de élite. Así como también, y ténganlo claro, señora, señor, el MIR, el temible movimiento de izquierda revolucionario, era pura gente de nivel universitario, de alto nivel intelectual. Lo que pasa es que además eran muy buenos para disparar, pero eran tipos de alto nivel intelectual, evidenciando una vez más el mito aquel, y si ustedes retrocedan un poco más atrás a la historia de la Unión Soviética, que las masas, obreros, campesinos, nunca han hecho ninguna revolución en la historia humana, siempre son élites que quieren cambiar al mundo y colocarse ellos, por supuesto, en el trono respectivo. Entonces, ese es el arrastre de la democracia cristiana. Nosotros tenemos algunos amigos aquí dentro del Partido Demócrata Cristiano que de frentonas siempre han dicho, no, yo soy ateo, no soy creyente, porque la influencia durante el gobierno militar dentro de la democracia cristiana, ojo, democracia cristiana, que apoyó el pronunciamiento militar del 11 de septiembre y que estuvo esperando... Menos 11 militantes. Bueno, menos, no importa, pero como partido lo apoyó. Y el señor Frei Montalva estuvo esperando un par de años de que lo llamaran a hacerse cargo, del gobierno. Bueno, después la conducción ideológica la adoptó un señor que se llamaba Jaime Castillo Velasco, sí, que también era manifiestamente ateo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? El partido se llama Demócrata Cristiano, se supone que es un partido en que las creencias religiosas son base de su ideario. No, esto desapareció. La verdad es que le quedó el puro adorno. No es, podría ser Partido Demócrata, podría ser llamarse pero como cristiano no. Porque yo siempre he dicho, ¿por qué no adoptan el nombre del partido histórico que desapareció, el Partido Democrático Nacional, PADENA? Partido Democrático Nacional, pero no son democracias cristianas, no son cristianos, y esa es la razón por la cual, y yo tuve aquí en El Pingüino un ácido round con la ex senadora Goisch por haber apoyado la ley de aborto en 3 causales. Es decir, en la época de Frei Montalva habría sido impensable que la democracia cristiana apoyara el aborto, era antiaborto, pero eso ya terminó, eso pasó. Entonces es un problema de identidad. Y ahí llegamos a la etapa actual que mencionó Boris, esta pugna entre Jimena Rincón
y Jasna Proboste, pensando, digo esto, increíble, el Partido Demócrata Cristiano siempre se promovía como un partido de centro. No, doña Jasna Proboste es una persona absolutamente de izquierda, yo diría de extrema izquierda, de una identificación muy cercana al Frente Amplio, y doña Jimena Rincón, que aparentemente va por el lado de tratar de recuperar esto de partido de centro. Pero hay diferencias ideológicas, a mi juicio, que solamente las salva la ambición por ciertos cargos, o posiciones políticas, o votaciones, qué sé yo, pero están en las antípodas del pensamiento. ¿No lo ves tú así? Sí, mira, yo te digo, claro, lo que pasa es que hoy día si hacemos un análisis del abanico de todos los partidos políticos que hoy día tenemos en Chile, digamos, partidos serios, o movimientos. Los partidos de verdad. Los partidos de Existió verdad. hasta un partido que se llamaba Partido Pirata, pero eso no lo tenemos en cuenta. Eso no lo vamos a tomar en cuenta. Yo te digo, pero de acuerdo a cómo se ha manejado desde el punto de vista partidario la política en Chile en los últimos 30 años, y yo siempre miro, del cual yo milité y fui parte de su gestión, del PPD. El PPD era un partido en su momento que nació justamente instrumental, a eso voy, que no era ideológico, y porque el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, el Partido Comunista tienen una ideología detrás. Sí. Tú para ser militante o pertenecer tienes que adherir a ese dogma. A ese dogma, a esa ideología, y tú tienes que ceñirte dentro de los parámetros de las ideologías de cada uno de esos partidos. Y otros son partidos instrumentales, partidos de conveniencia, partidos con un objetivo. Y hoy día se habla de partidos taxi, que te guían de candidato nomás. Claro. Mira, y ese tema de los partidos taxi, o partido Uber, mejor pongámoslo. Uber, más barato. Más barato. Y eso está pasando. Y eso ha destruido la convivencia política y la responsabilidad política en el Parlamento chileno. Y le ha bajado el nivel a la política. Totalmente. Cualquier picante se engancha en un partido para que lo llenen de candidato. Y no firma la ficha del partido, el documento que lo hace responsable políticamente de pertenecer al partido, sino lo llevan porque el tipo, la persona, la señora, el señor, tiene una adhesión popular porque canta bien, baila mejor, o porque, no sé, le gusta decir cosas que otros no dicen. Entonces, por eso yo recuerdo a un colega conocido mío que después de la inscripción de candidato a constituyente, mandó un Twitter que dijo: yo quiero agradecerle a la UDI que no me haya inscrito como candidato a constituyente. No canto, no bailo ni modelo, no tengo aptitudes para ser candidato. Claro, no tenía aptitudes. Y tú viste, mira, claro, hoy día que está en todos los medios, Katy Barriga fue alcaldesa de Maipú. Tremendo lío que tiene de las platas, son miles de millones de pesos. Pero bailaba esta tontera al lado del auto. Pero le gustaba, estaba en la tele, bailaban. ¿Y por qué la llevaron? Ella, desde el punto de vista ideológico, la llevaron porque era popular en la televisión. Claro. Y ganó porque fue popular y porque fue apoyada por Lavín, y Lavín la sacó. Pero fue como alcaldesa en Maipú, fue un desastre. Fue apoyada por Lavín porque es su nuera. Claro, por su nuera. Entonces fue un desastre. Y hoy día está ahí tambaleando en que si va presa, no sea presa, que tiene que pagar tanto. Pero lo tiro como ejemplo, pero como, oye, pero como la como culpa ella. No es de ella. No, la culpa no es de ella, la culpa es del sistema. Yo creo que la culpa es de los dirigentes que, mira, que quieren tener representante en el Parlamento sin importarle la calidad de ese representante, sino decir, mira, tuvimos tantos votos en la última elección y con esos votos tuvimos tantos escaños me refiero a tantos diputados, senadores, alcaldes, concejales, etcétera, consejeros. Entonces, eso es lo que importa, pero del punto de vista, después de la gestión que pueden hacer, ahí viene la debacle. ¿Por qué? Porque no hay gestión. Tú no puedes poner Precisamente por eso es que el centralismo se apoderó ya totalmente de nuestro país, porque si los personeros, digámoslo así, de regiones no tienen ninguna capacidad, terminan agradeciendo que les pauteen, les digan qué hacer,
cómo votar, qué decidir. Oye, el Ese caso es de el problema. Florcita Motuda. ¿Por qué No. salió Florcita Motuda? ¿Y por qué lo pusieron, de partida, por qué lo pusieron en la lista? Yo te digo, desde el punto de vista político, Florcita Motuda, ¿cuál era su gran fortaleza? Ser un cantante atípico, ¿no es cierto?, en Chile. No, sin duda era típico. Atípico. Me afirmaría para decir cantante. ¿Eh? No, pero hay gente que le gusta, en gusto no hay nada escrito. No hay nada definido. No hay nada definido. Pero si ustedes empiezan a mirar, pero al final, claro, le echamos la culpa a los partidos políticos, a los dirigentes, pero también tienen ustedes, todos nosotros, yo, tenemos la culpa de que mucha de esta gente esté donde está porque la elegimos nosotros, le damos el voto. Porque a veces se vota porque me da lo mismo. Y el me da lo mismo, a veces vamos construyendo políticamente un país, porque, a ver, ¿quiénes son los que construyen el país, que gobiernan? Son los políticos, y aquí no, siempre lo he dicho, no son ni los equipos de fútbol, no son ni las instituciones de beneficencia, ni nada, son los partidos políticos los llamados a gobernar, y de ahí tienen que salir los gobernantes de los partidos políticos. Pero cuando nosotros no sabemos y no participamos en forma seria de la política, elegimos cualquier cosa. Y después nos empezamos a quejar, que la Seremi no es la que nosotros creíamos que no da, porque ahora hay una palabra que está muy común y dice, no da el ancho. ¿No es cierto? Cuando alguien no trabaja bien, le dicen, no da el ancho. Y bueno, no da el ancho porque nosotros tenemos la culpa de haber elegido lo que se elige y después ellos ponen a gente que no da el ancho, como se dice vulgarmente. Estuvimos hablando hace unos minutos de la democracia cristiana. Yo recuerdo de ese partido demócrata cristiano de la época de Frei Montalva, que tenía un departamento, por ejemplo, de profesionales y técnicos. Pero espectacular. Buscaban, y todos los partidos lo hacían, pero es que este era el más grande, acuérdense que fue un gobierno de partido único, era enorme. Buscaba, recolectaba, enganchaba profesionales y técnicos con el objeto de promoverlos a un montón de cargos que nadie se le habría ocurrido en esa época, llenarlo por gente que no estuviera realmente preparada. Eso hay que reconocerlo. Y eso se perdió, se olvidó. Llegamos al tema de los partidos taxis, que llegan a cualquiera que les pueda aportar votos y posiciones dentro del Congreso, aunque después llegan, como me lo han dicho amigos míos que han sido parlamentarios, llegan en la mañana a preguntarle al jefe de bancada, oye, ¿qué proyecto hay en tabla y cómo hay que votar? Claro. Es así como opera esta cuestión. Pero los partidos hoy en día tienen un poder muy grande, pero a la vez una escasa importancia. ¿En qué sentido? Siempre con excepciones, como por ejemplo el que mencionó Boris, partidos ideológicos, porque esos son los sólidos. El Partido Comunista, que tiene una sólida estructura interna porque está amarrado a lo ideológico. El militante comunista tiene que adherir al credo comunista. Y así es. Claro, no puede decir, miren, yo soy comunista, pero en realidad no me interesa Marx, yo soy admirador de Friedrich von Hayek. Claro. No, eso es impensable. Pero el resto de los partidos sí. Entonces, ¿qué es lo que el problema que se ve hoy en día? Hoy en día. Y el tema que yo quería tocar, Boris. Ya, bueno. El tema que yo quería tocar es el tema de la mal llamada derecha chilena. Porque los analistas serios estamos preocupados y observando lo que está pasando en nuestro país. Yo siempre lo he dicho, tú no puedes criticarle a un comunista que quiera hacer la revolución comunista, porque está en su ADN y está en la esencia misma del credo comunista. Es lo lógico. El problema está en que la llamada derecha chilena, ¿en qué cree? No veo en qué cree. ¿Qué acepta negociar y qué no acepta negociar? Negocia todo. Negocia todo. Los eventos políticos de los cuales la derecha aparentemente se queja tanto en los últimos años, ¿quién los ha generado y hecho posible? ¿La izquierda? No, la derecha. La derecha. Esto que partió el día 5 de septiembre en la tarde, porque mi amigo Boris aquí decía la estrategia durante la campaña, la estrategia de la derecha ha sido muy inteligente, porque aquí la derecha no aparece. Claro, o los dirigentes. No es cierto, porque la verdad es que los partidos políticos de derecha fueron reducidos a su mínima expresión y hubo realmente un surgimiento de una expresión y un clamor ciudadano de base, de esa gente
a la cual nunca le preguntan, pero que aquí se pudo expresar porque no había un candidato. El candidato era el no al final, y ganó el no, el rechazo, no tiene nombre y apellido. Listo. Pero, ¿quién está detrás de todo esto? Por el lado de la mal llamada derecha. Chile Vamos nació como una agrupación para darle sustento político a un segundo gobierno del innombrable. El innombrable es dueño, por eso corrió don Carlos Larraín, por ejemplo, de RN, es dueño de ese partido. Y es el accionista mayoritario de la UDI. Y él mandó formar Evópolis. Bueno, aquí está la explicación. ¿Quién está detrás de esto? El innombrable. No sé si habrá vuelto del extranjero o no. O sea, para que la gente sepa, es Piñera. Él no nombra, yo no lo nombro, porque siempre he considerado que estos megalómanos enfermos, el peor castigo de la historia es olvidar su nombre. Es una historia de la época de los emperadores romanos. Bueno, él está detrás de todo esto. Él es el que está promoviendo esto. Pero, y también, y lo digo serio y responsablemente, esta obsesión constituyente, que le reconozco que la izquierda en esto ha sido por lo menos parte de ella, consecuente en el sentido de el establecimiento de un régimen institucional, ya en parte lo mencionaba Allende en su tiempo, para los efectos de sustentar jurídicamente. Chile es un país muy institucionalista, digamos, en ese sentido, muy respetuoso de las leyes, que siempre quieren leyes, siempre la excusa para no hacer algo es que no hay ley, si subiera la ley, bueno, todo se basa en leyes. Hasta Allende insinuaba eliminar el Senado y todas esas cosas. Pero, ¿cuál es esta obsesión por una nueva Constitución? La obsesión de una nueva Constitución es globalista. Y yo lo digo seria y responsablemente. Me he dedicado a leer lo que los medios de comunicación abierta, estos escandalosos, TVN, Canal 13, Mega y otros, promocionan para mantener engañado a la gente nomás, inculta, ignorante, digamos. No quieren mostrar. Bueno, yo leo en otras formas, me informo en otras vías. Hoy día es mucho más fácil a través de la internet y leyendo libros y esas cosas. Uno de los paradigmas de Naciones Unidas es que cada generación tiene que tener su propia constitución, porque de esa forma asume y se renueva la élite dirigente de un país, todo trincado en esto. Y por supuesto, ellos han tenido una intervención directa en esto. Si usted lee un poco la historia de los últimos 3 años de nuestro país, va a haber un convenio entre la ONU y la Convención Constituyente, el año pasado, para asesorarla. Las Naciones Unidas, ¿de dónde sacaron capacidad para asesorar en materias institucionales, constitucionales internas de un país? Es que no las tienen y está fuera totalmente de sus objetivos. Es por una injerencia directa en los procesos políticos de un país como Chile. Y lo han dicho sus personeros. Chile es un experimento. Lo dijo el mismísimo Nicolás Maduro en su discurso. Chile es un experimento. Queremos la Constitución dictarla en Chile. Bueno, olvídese de Maduro. Maduro es un supeditado al fenómeno político internacional que se llama Nuevo Orden Mundial, que capitanea Naciones Unidas. Si es un hecho cierto, usted lo puede ver incluso hasta en películas de ciencia ficción. El gobierno del mundo, el planeta Tierra bajo un solo gobierno. Bueno, de eso se trata de construir. Eso es lo que está detrás de todo esto. Y ojo, la derecha chilena, o buena parte de ella, que no sabe ya ni siquiera por qué se llama derecha, será porque son, no sé, más elegantes ser de derecha que ser de izquierda, por sectores sociales, de amistades, en fin, del auto que usan, no sé, vaya a saber uno, pero por razones ideológicas, no. Están aceptando esto, porque además el nuevo orden mundial le va a traer a la derecha chilena, o a parte de ella, lo que más le gusta a la derecha, que es negocios, negocio y plata. Si hay detrás, digamos las cosas por su nombre. ¿Quiénes están detrás del globalismo, por ejemplo? Grandes corporaciones internacionales, pues. Las empresas de Internet. Está Google, está Amazon, estaba CNN hasta hace poco, creo que la vendió Turner, en fin, las redes sociales en general, Facebook, etcétera. Están todas estas tremendas empresas detrás del globalismo. Y hay mucha plata. Por eso que yo le digo a mi amigo Boris, con todo aprecio, porque él es mi amigo que pensamos distinto en algunas materias,
no sigamos viendo el fenómeno político hoy, en el siglo XXI, con los ojos del siglo XX. Esto cambió, el naipe se rebarajó. Curiosamente, las más grandes empresas del mundo hoy día están cercanos a los parámetros, digámoslo así, socialistas internacionalistas. Y curiosamente, y lo representa incluso la votación del rechazo, en que en las comunas populares de la gente más vulnerable es donde sacó más alta votación el rechazo. Y curiosamente, en el barrio alto de Santiago, la proporción de votación en favor del apruebo fue superior al de las comunas populares. Curioso, porque no es lo mismo, no son los mismos parámetros de hace un siglo atrás. La revolución bolchevique en 1917 es muy distinta a la revolución que se intenta hacer en Chile hacia el año 2020. Bueno, siguiendo tu línea, Claudio Morán, yo te digo que mucha gente que uno conversa a diario, hoy día me dice, pucha, estoy arrepentido de haber votado rechazo el día del 4 de septiembre. Y voté rechazo porque era la opción ganadora, se veía como opción ganadora, y no la del apruebo. Pero porque la gente tampoco no leyó lo que estaba votando. La gente, por ejemplo, yo conté la historia de un bombero que un día me dijo, oye, los bomberos votamos rechazo y ahora a los bomberos en esa constitución, si se aprobaba, los bomberos iban a tener cierta importancia porque iban a ser pagados, etcétera, etcétera. Entonces, y hoy día nadie se preocupa más de los bomberos. Cosas, pero mira, una cosa así como muy doméstica, si quieren llamarlo del caso de los bomberos, pero es como cada uno ve en sí mismo lo que las leyes o una constitución le afecta o no le afecta en lo particular. Entonces, por ejemplo, el tema, acuérdense ustedes de que lo de la casa, que iban a perder la casa, y la casa iba a pasar al Estado, etcétera. Entonces, cosas como esa. O sea, hubo mucha mentira en su momento como propaganda para que la gente vote rechazo. Y la gente creyó en las mentiras y votó rechazo. Pero eso ya es historia. Pero miremos lo que estamos viendo mañana, el día 8 o 9 de octubre. ¿Qué es lo que tenemos? Hoy día, ¿qué tenemos, Claudio, y quienes nos están viendo? Tenemos un grupo de personas que están de alguna manera poniéndose de acuerdo para ver de cómo van a construir, a redactar una nueva constitución donde ellos tengan más injerencia. Porque en la redacción anterior los partidos políticos quedaron fuera de esa injerencia de poder intervenir. La gente ahí llegó de todo. Representantes, por ejemplo, esos los representantes de la gente. Ese mismo partido que después se formó y que hoy día está desapareciendo. Y ese mismo partido que tiene parlamentarios en el Congreso, donde esos parlamentarios cada uno anda por su cuenta. Mira lo que pasó de los 10 diputados que tiene el Partido por la Democracia en su bancada, 7 eran independientes, o sea, eran que fueron por el PPD y no eran militantes del PPD, y hoy día conformaron una bancada paralela al PPD, o sea, el PPD se quedó casi sin bancada como partido. Entonces, cosas como esas, pero la culpa es que la tienen ellos mismos, los dirigentes políticos, porque por tener más parlamentarios, por tener gente, y lo dijimos antes, que estén dentro de su partido, de su movimiento, de que puedan manejar, y hoy día la gente que está en el Parlamento es inmanejable. Los independientes, cada uno se va por su lado, cada uno quiere figurar, porque hoy día si tenemos 155 diputados y 50 senadores, tenemos 155 potenciales candidatos, más 50 a futuro presidente de la República, porque el que es senador como que le queda chico ya el cargo y quiere ser presidente de la República, porque es el salto mayor. Entonces, cosas como esas. Y cada uno se va por su lado,
cada uno hace lo que quiere. Yo te digo, en el tema este de la nueva Constitución, donde hay divisiones muy grandes dentro de los mismos, de los partidos que llevan adelante el tema para ponerse de acuerdo. El caso de Renovación Nacional, dividido. El caso de la Democracia Cristiana, dividida. El tema de los socialistas, unos dicen una cosa, otros. Mira, el caso de los socialistas no lo hemos tocado en el análisis. Los socialistas actúan por sensibilidades. Desde que conozco el Partido Socialista, allá por el año 64, mira cuántos años hace eso, siempre había sensibilidades. Y una vez, estando yo en Serena, me tocó asistir el año 72, en Peñuela, a un encuentro de los socialistas donde ahí ganó Altamirano y le ganó a Aniceto Rodríguez. Siempre me acuerdo de eso. Las dos sensibilidades muy fuertes. Y ganó el mayoneso Altamirano a Aniceto Rodríguez. ¿Pero no le llamaban mayoneso todavía entonces? No, pero después lo llamaban mayoneso. Altamirano, otro tipo de aristocrático origen. Pero totalmente aristocrático. O sea, como se dice hoy día, un cuico. Un cuico, claro. Entonces, siempre me acuerdo de eso porque participé, digamos, como estudiante de la universidad, nosotros fuimos a cooperar. ¿Qué hacíamos nosotros? Movíamos las sillas, las mesas, servíamos el café, qué sé yo, los socialistas de la época, estudiantes de la Universidad Técnica del Estado en esa época. Pero a lo que voy es que el Partido Socialista siempre, después en la clandestinidad, también tuvo sensibilidades. Tuvo como 4 o 5 sensibilidades, que los Almeida, que los ¿cuántos se llaman? Los de Aniceto Rodríguez, los que aquí, los que allá. Entonces, nunca llegaban a acuerdos. Y eso llegó la democracia, los socialistas. ¿Te acuerdas que había un grupo, los Escalona, otros los grupos de otra sensibilidad? La cosa que, ¿qué son los partidos al final? Son bolsas de poder. Pero bolsas de poder que la política los ha transformado en bolsas de poder, no solo políticos, también económicos. Porque a través de los partidos, pucha, que se gana plata. O sea, es que el Partido Socialista, además, Boris, a ver, el Partido Comunista es el partido más rico de Chile. Es una verdadera empresa inmobiliaria. Financia sus propias campañas, sí. Tú sabes. Tienen plata de sobra. Pero el Partido Socialista le sigue, porque curiosamente los llamados partidos de derecha necesitan mecenas, necesitan aporte. No, estos tienen una maquinaria institucional económica interesantísima. El Partido Comunista se especializó en lo inmobiliario, el Partido Socialista se especializó en la bolsa, en lo bursátil. Tiene inversiones bursátiles y eso se ha trascendido más de una oportunidad gigantesca. Así es. Y también por lo mismo se financian, son partidos ricos. Curiosamente, es un partido rico. Por eso es que el mito aquel de que los partidos de izquierda representan a los pobres, son pamplinas. Si usted sigue pensando eso, se quedó en el siglo XX. Eso no tiene nada que ver hoy en día. No tiene nada que ver. Pero, por el otro lado, y lo mencionamos ya, hablé, por ejemplo, del fenómeno este del partido de la gente, que no es un partido ideológico, eso evidentemente que no. Es bastante múltiple adentro, por así decirlo. Pero se está circulando, y aquí cuento casi una novedad, no es novedad, a nivel de la llamada derecha o sectores de derecha, dentro de esta bolsa de gatos que es la derecha política, se está hablando de la creación del Partido Nacional del siglo XXI. En Chile ha habido 2 partidos nacionales en nuestra historia. El Partido Nacional Montt-Varista, estamos hablando de mediados del siglo XIX, que fue el sustento político del gobierno de Manuel Montt. Segundo, el Partido Nacional de Onofre Jarpa, que de alguna manera fue la base, teoría, del Partido Renovación Nacional, pero hubo después un divorcio total. O sea, no murió el Partido Nacional y se pretende la formación del Partido Nacional. Los parámetros políticos del país y del mundo han cambiado. Esto es distinto y es un hecho evidente, Boris. Los partidos políticos no pueden seguir monopolizando la actividad y la actividad política como lo hacen. Son un porcentaje así del padrón electoral. No pueden. Esto es una dictadura partitocrática.
a la inmensa mayoría de la gente jamás la han consultado. A los políticos, la inmensa mayoría de la gente no les importan. Sacan el voto simplemente. Y estas son oligarquías que se repiten año tras año tras año, etapa tras etapa, en fin, y se renuevan. Y como el caso que conocemos, de senador pasan a diputado, de diputado a senador, o sea, tienen inscrito en el conservador de bienes raíces los cargos. Y eso es lo que la gente está hasta aquí, pero a la gente no se le escucha. No hay vías de expresión. Entonces, ¿qué ocurre? Esto pudo soportarse durante 30 años, porque es indudable, nadie lo puede desconocer, ni el más fanático, el crecimiento e incipiente desarrollo de nuestro país. Pero en la situación en que estamos enfrentando una recesión similar a la de 1982 o acaso peor, lo que significa que retrocedimos en el tiempo, pero en que además la economía del país, nuestra riqueza, se ha afectado, ha disminuido. Somos un país más pobre. Si la inflación tiene esa consecuencia, empobrece a los pueblos. Somos un país más pobre. El dólar representa el valor real. Hace un año atrás el dólar estaba a 700 pesos, hoy día está a 1.000 pesos. Es un 30% de achicamiento de la economía del país. Curiosamente, sigue el mito constitucional. ¿Y por qué sigue el mito constitucional? Porque hay negocios detrás para los sectores de la derecha que están negociando esto, porque hay una imposición de las Naciones Unidas para establecer un nuevo modelo institucional que en definitiva, esta cuestión del Estado social de derecho o los derechos sociales son pamplinas. Lo que interesa es que los Estados queden supeditados al nuevo orden mundial, de manera tal que los organismos internacionales, en ejecución de los tratados internacionales, de los cuales ya Chile no se pueda sustraer ni descolgar, le digan al país en esta materia, en esta materia, en esta materia. Señor, sus fronteras se quedan abiertas y aquí tiene que entrar toda la gente que nosotros decimos que va a entrar. Y es lo que ha estado ocurriendo de facto. Porque de facto, con la actual Constitución, tenemos inmigración libre, no hay ningún control del terrorismo, no hay ningún control de la inflación, se está tratando de imponer. De hecho, se ha avanzado mucho, ¿no es cierto?, con el tema del aborto libre. En la semana tuvimos el descalabro de la ministra Orellana, que no lo hizo por casualidad simplemente, sino porque es uno de los paradigmas de la izquierda y del nuevo orden mundial, es el establecimiento del aborto libre dentro de los países como una forma de disminuir la población mundial. Todo eso está ocurriendo en Chile, esas son las cosas que nadie dice. Y uno de los clamores que se tratan de levantar en las sombras, somos muchas las personas, y yo se lo digo bien honestamente, a mí la derecha política de la región, especialmente a nivel nacional, me canceló hace mucho rato, así como a muchas personas más. El otro día lo hablaba con un viejo amigo mío, ex parlamentario de la UDI, también fue cancelado simplemente, porque somos contrarios a esto que se está desarrollando. Pero hay voces que están todavía en el silencio y que somos muchos millones de personas que no nos identificamos realmente ni con un sector partidista, no, tenemos nuestra idea, pero eso no significa que nos interpreten estos señores, los cuatro gatos que llamo yo, estos dirigentes de RN y el presidente de la UDI que están negociando, no sé qué están negociando, porque a nosotros nadie nos ha consultado nada. El país está en una crisis espantosa, amigo Boris, y eso es indudable. Yo creo que sería una pérdida de objetividad decir las cosas en Chile están bien o van a mejorar. Es que las cosas nunca van a mejorar si no se hace nada para que mejoren. No se está haciendo absolutamente nada, Boris. Pero mira, y para ir cerrando, porque nos quedan 3 minutos, me recordaba de que en las últimas elecciones, no en la última, sino en varias de las últimas elecciones, los candidatos ponen el nombre y nunca ponen por el partido que van. ¿Te has visto que no ponen el logo del partido ni dicen? No, nada. Porque... Partidos taxi. Partidos candidato. Entonces, pero a veces hasta los propios militantes del partido como que les daba vergüenza o les podía producir un rechazo decir pertenecer al partido X o al partido Y. Entonces, es que los partidos están en crisis. Están en crisis, pero ¿qué sucede? La institución que del hoy partido día, está muy desprestigiada. frente al momento que estamos viviendo, ahí ya no. Ahí ya están hablando nosotros la UDI, nosotros Renovación Nacional, nosotros PPD, nosotros Democracia Cristiana, etcétera, etcétera. Entonces, ahora florecieron el concepto de partido, pero para las elecciones no, el partido... porque no vende. No vende. No, claro, por porque ningún motivo. Hoy día,
claro, pierden votos según pareciera de que pertenecer a un partido o decir yo pertenezco a tal partido, soy militante, dirigente del partido, etcétera, etcétera. Sí, oye, pero si lo que le voy en retroceso. El que la hizo de oro fue Parisi. El concepto de partido de la gente es genial. Es partido de la gente porque involucró a todo el mundo. Lógico. Y te das cuenta que oye, Parisi organizó, fue candidato. Sí. Esta cosa es como para el libro de Guinness. Sí, claro. Porque él nunca vino a Chile desde Estados Unidos. Y no se ha movido allá. Y de allá no se ha movido, no ha vuelto a Chile, etcétera, etcétera. Pero sigue y su conexión. Su programa Bad Boys es de los más vistos en YouTube. Claro, entonces el tipo, para que vea. Pero es lo que tenemos, como dicen. Es lo que hay nomás. Es que lo que hay, como dice el chileno común y corriente, es lo que hay. Tenemos que arar con los bueyes que tenemos. Entonces, de alguna manera... Que ya no aran mucho los bueyes. Sí, bueno, ya no sé, ahora los tractores. No. Bueno, estamos llegando al final del programa de hoy día. Esperamos que el próximo sábado ya se incorpore Arturo Storaker y sigamos conversando de la forma tan amigable como lo hemos hecho, Claudio. Yo te digo, tenemos discrepancias, divergencias, cada uno tiene un pensamiento distinto, pero tratamos de que llegar hasta ustedes de la mejor forma posible para que dentro de lo que nos ven, nos escuchan. Y Boris está mal de la garganta, me ha hecho hablar mucho hoy día. Sí, no, más o menos, yo igual he hablado harto. Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes. Chao, Claudio, y nos vemos el próximo sábado. Cambalache, un programa de actualidad regional y nacional que usted debe escuchar y analizar. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Cambalache es la realidad vista de otra dimensión. También que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que